buenas tardes. Les habla su amiga Marisela de Defensa de la Fe Católica y de su canal de Marisela con la Biblia en mano. Si se dan cuenta, hermanitos, bienvenidos a los que ya están en el chat. Gracias por estar aquí acompañándonos. Pues ya ven, les tengo dos sorpresas aquí. Me acompaña Joseph Berríos, él es judío, hermano de nosotros, o hermano mío. Yo te lo voy a preguntar porque la hermana Betty me hizo un comentario que yo le voy a preguntar a usted, hermano José, pero Joseph, pero ahorita. Entonces, le doy la bienvenida a Joseph Berríos, que él es judío, y a la hermana Betty Valenzuela. Ya la conocen todos. Es mi hermana en la fe. Y somos buenas amigas también. Les agradezco mucho a los dos que estén aquí en este en vivo para que el hermano nos diga dónde desgraciados se quedaron las 12 tribus de Israel. Porque ahorita las enseñanzas que están de algunos judeocristianos o no sé qué se hacen llamar, ay, ¿qué pasó? No sé si estamos porque mire que se me congeló la pantalla. Le digo, unos mal llamados cristianos están dando falsas enseñanzas que las tribus de las 12 tribus de Israel ya se están reuniendo porque van a construir el tercer templo, hermano. Entonces, por una vez ya vino a mi canal y nos enseñó toda esa parte, pero creo que a mucha gente no le ha quedado claro y hoy día se está poniendo más intenso este asunto sobre eso. Están enseñando que ahí viene ya el tercer templo, que ahí viene Jesucristo, porque ya se están reuniendo los 12 tribus de Israel. Entonces, primero le voy a dar, como es el único hombre, hermana Betty, le voy a dar la palabra primero a él. ¿Ok? Adelante, Joseph Berríos, bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias, bienvenida Marisela, muchas gracias por invitarme y bienvenida también Betty, muchas gracias por todo tu amor y tu cariño y la aceptación que me han dado en el grupo católico. Adelante, hermana Betty, con su presentación. Pues para que seas bienvenido al 100% legítimamente, bautízate, mijo, vámonos a misa, confiésate, Joseph. Nomás te falta eso para ser auténtico, hermano y cristiano. Bueno, no, muchísimas gracias, hermanos que están aquí. Les pido por favor a Tavi, al profeta de Juárez, válgame Dios, a Javi Sánchez, Javi Hermoso, católicos que se pueden compartir, porfis. También aquí está Octavio Perea, el hermanito Rorro. Pueden compartir, por favor, se me hace muy interesante el tema que nos invita la hermana Marisela sobre las 12 tribus de Israel y se me hace muy interesante. Yo quiero saber a qué tribu pertenezco para irme ya a una de las tribus, ya. Yo también, la verdad, yo sí quiero saber de dónde venimos. A ver, hermano Joseph. Ya sabe, a ver, hermano, primero le voy a hacer esta pregunta. ¿Usted es hermano de nosotros o nosotros somos sus hermanos? ¿Cómo nos consideran ustedes? Yo lo considero ustedes que somos hermanos de la fe de Abraham, sino que los dos estamos creyendo en el mismo Dios y lo que pasa es que yo estoy siguiendo la enseñanza que es propiamente para mi pueblo, el pueblo judío, pero somos hermanos y somos compañeros en la fe, en nuestra jornada de la vida. Muy bien, hermano, muchas gracias. Le voy a hacer una pregunta yo y una a la hermana Betty. Adelante, hermana Betty. Yo le quiero preguntar a Joseph, fuera de que si somos hermanos o no, bueno, eso sí me gustaría que ahondáramos más adelante, pero mi pregunta en concreto, yo creo que me voy a adelantar un poquito, pero Joseph, ¿por qué a la tribu de Leví no se le dio herencia? A ver, o mejor, ¿cuál es la herencia que se le da a la tribu de Leví y por qué? Esa sería mi pregunta. Lo que pasa que tiene que ir a la historia de las 12 tribus de Israel. Los hijos de Israel no eran ya tribus, eran cuando eran los hermanos. Que está José, está Dan, está Judá. Y lo que pasa que Simeón y Leví ocurre un evento que está que Adina la viola. Y entonces el que la viola quiso casarse con ella. Y entonces ellos van a donde Dan y Leví. Y entonces ellos le dicen que ellos tenían que circuncidarse y el pueblo entero. Ellos se circuncidan y entonces ellos toman venganza matando a todos los varones. Cuando Jacob supo lo que pasó, él se sintió avergonzado, se sintió mal por esta situación y él los maldijo
en que ellos no iban a tener propiedad en la tierra de Israel, que ellos no iban a tener una herencia. Pero la tribu de Leví es redimida muchos años más tarde, porque cuando ocurren los eventos del becerro de oro, la tribu de Leví son los que defienden la fe. Y entonces ellos se convirtieron en sacerdotes eternos, especialmente los Kohanim, que son los descendientes de Aarón. Y al esto ocurrir, entonces ellos no tenían parte, no tenían ningún terreno, simplemente se dedicaban a ser sirvientes de Dios. Ellos no tenían terreno para sembrar. Ellos eran personas que realmente podríamos decir que vivían de la limosna que daba el pueblo para el fondo comunal. Pero ellos no eran ricos, ellos no tenían no era como decir, por ejemplo, el rey David o el rey Salomón, que ellos tenían riqueza y porque eran reyes. Los levitas y especialmente los sacerdotes, somos sacerdotes que eran los descendientes de Aarón, los Kohanim, ellos no tenían ninguna parte de herencia. Excelente respuesta. Gracias. No se te escucha, hermanita. Muy bien. Esa es la respuesta. Perdón. Limosna es diezmo. Ok. No se te escucha nada. ¿Por qué siempre que está Joseph Berrío no nos podemos comportar serias, hermana? No, ya. Esa es parte, parece que es parte de mi influencia. ¿Qué puedo yo hacer? No me hagas hablar, Marisela, no me hagas No, hablar. no, por favor. Es que te voy a decir algo, mi opinión personal. Dios es la persona que tiene el mejor sentido de humor y la gente no lo quiere aceptar. ¿Quién? Que Dios tiene el mejor sentido de humor. No, sí. Así es, Dios. Sí. No, ya, Marisela, porque mira, hoy me fui a confesar y no quiero pecar. O sea, Sí, tenemos que estar serias. Mira, la gente me está diciendo aquí seria. Tienes permiso de hablar lo que tú quieras. Oye, hermano Joseph, ¿por qué usted se convirtió al judaísmo? Bueno, actualmente es muy buena pregunta. Realmente pregunta. Fue que yo me crié en una familia cristiana, pero era criptojudía. Y mi papá era un católico no practicante. Mi mamá era carismática. Pero la forma que a mí me crió mi abuelo y la forma que mi perspectiva de la vida era muy diferente al cristianismo, no encajaba. Y no fue hasta muchos años más tarde que fue a un seminario cristiano protestante que entonces cuando empecé con la clase de hebreo me empecé a poner al judaísmo y entonces empecé a descubrir en el judaísmo que encajaba con lo que a mí me habían enseñado. Para después, muchos años más tarde, se descubriera que actualmente yo soy descendiente de los judíos que fueron forzados a convertirse al cristianismo durante la Inquisición española. ¿Por qué asoció eso? Primeramente porque cuando yo fui a la sinagoga, yo noté oraciones que se hacían que yo la había escuchado antes en mi familia. Y entonces la perspectiva de reparar al mundo, de que el sentido de comunidad, son cosas que son un poquito diferentes a lo que es el cristianismo, por lo menos del cristianismo protestante, que era lo más que yo conocía. Del catolicismo yo conocía muy poco. Y yo entiendo que en el catolicismo, pues también se hace énfasis a la obra. Okay, entonces usted era cristiano en su hogar, cuando era pequeño era cristiano y judío también, o sea, tenían las dos. Judíos, sí, tenían los dos elementos. Los dos, entonces, pero creyó más en el judaísmo que en el cristianismo. O sea, me sentía, en la perspectiva de teología y de perspectiva de ver la vida, el judaísmo es un mejor, se encaja mejor con mi forma de perspectiva de vida. Ok, bueno. Hermana, ¿otra pregunta le va a hacer al hermano? Sí. A ver, adelante. No, esa pregunta no. Ok, enfocados al tema. Joseph, ustedes, hay muchos tipos de judíos, ¿verdad? Tú sabes que hay muchos tipos de judíos. Están los ultraortodoxos, los ultraortodoxos, y bueno. Joseph, por ejemplo, tú, o sea, en tu denominación, por decirlo así, en tu corriente del judaísmo a la que perteneces, los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Torá, ¿son los únicos que ustedes tienen como inspirados, por decirlo así?
Yo sé que tú No. no tienes problemas con los deuterocanónicos, eso me queda claro, pero aquí la pregunta directa es, ¿cuáles son los libros inspirados, sagrados, canónicos de la corriente del judaísmo que tú asistes? Ok, yo asisto al judaísmo conservador. Ah, ok. Entonces, en el Tanaj, que es en la Biblia hebrea, judía, hay 3 libros que se ponen juntos. Es decir, Torah, Nevim, Ketuvim. Ketuvim, ajá. Torah significa los 5 libros de Moisés, instrucción, enseñanza, que normalmente se traduce en nomos por ley, pero realmente es la enseñanza, porque viene la palabra yará, de enseñar. Está los profetas, que ahí está Isaías, está Ezequiel, hasta los libros de Samuel también son profetas. Y están los escritos, que ahí están los salmos, proverbios, los megilot, que incluye Esther, está también Eclesiastés, Lamentaciones, Cantar de los Cantares, está el libro de Daniel y está el libro de Eclesiastés, no de Eclesiastés, de Crónica. La diferencia es que se pone bajo un rango, porque la Torá, de acuerdo a la tradición judía, Dios le habló cara a cara a Moisés. Después siguen los profetas, que Dios se los reveló a los profetas. Hubo revelación de Dios, pero no era que hablaba directamente de cara a cara. Y entonces están los escritos que tienen inspiración divina, pero por ejemplo, el libro de Esther no aparece en ninguna parte el nombre de Dios abiertamente. Y de hecho, cuando se formó en la Academia Rabínica de Jamnia, hubo un debate que por poco el libro de Esther no iba a ser incluido en la Biblia judía. Entonces, para mi corriente de judaísmo, los libros como los deuterocanónicos se usan para estudiar, no es que se rechacen, lo que pasa es que como no fueron escritos en hebreo o en arameo, pues por eso es que no son parte del canon. Y entonces el Nuevo Testamento, cuando hace estudios, se usa esos libros, pero no se hace estudios del judaísmo del Segundo Templo. Ah, ok. Hermano, le voy a hacer una pregunta. Usted Sí. dice que es judío. Sí. ¿Ya se circuncidó? Cuando era bebé. ¿Cuando era bebé lo circuncidaron? Okay. A mí me circuncidaron cuando era bebé. Ah, ok. Muy bien. Bueno, Sino hermano, que por esa parte yo no tuve que preocuparme, no tuve que pasar por ese trauma. Gracias a Dios. Muy bien. Hermana Betty, otra pregunta para el hermano. Joseph, ahora sí viene ya la pregunta ya más concreta. A ver, ¿cómo saber yo que mi apellido Valenzuela, Beatriz Valenzuela, o sea, cómo sé yo a cualquier, o sea, todos los seres humanos pertenecemos a una tribu, ¿no? A una de las 12 tribus. No necesariamente, porque acuérdate que está los hijos de Saúl, que era el hermano de Jacob, y está también los hijos de Ismael. Así es. O sea, que en realidad yo sé que en el caso tuyo, por ejemplo, hay muchos latinos que tienen sangre judía. Y de hecho se estima que alrededor del 25% de los latinos, que hay un buen chance que tú tengas en tu por los españoles. O sea, sí. allí en España había muchos judíos. Porque lo que pasa es que la tradición del judaísmo del oeste, que es la tradición sefardí, a diferencia de la tradición del este, que del este ellos se aislaban de las comunidades cristianas. En el oeste, que era mayormente musulmana, y también había comunidad cristiana, ellos se integraron con la comunidad. Que no había un aislamiento. Pero una vez ocurre el fenómeno de los criptojudíos y de la Inquisición española, pues hubieron muchos judíos que se mezclaron con cristianos, igual que también hubieron moros que también se mezclaron con los cristianos. Y en Latinoamérica hay muchas personas, y hay personas que se dedican a estudiar esto, que tienen sangre judía y herencia judía y no lo saben. Tendrían que hacer el árbol genealógico para encontrar. Yo sé que hay una persona que si quieres te puedo dar la información, que ellos trabajan en hacer los árboles genealógicos y determinar si la persona tiene descendencia judía. Ok. Hermano, ¿me puede decir dónde están las 12 tribus de Israel? ¿Nos puede explicar desde el principio de antes de que se separaran las tribus y por qué se separaron? Vamos a empezar de ahí. ¿Por qué se separaron? Ok. Lo que pasa es que hubieron monarquías en el reino de Israel. Primeramente llegan de Egipto
y primero ocurren los jueces. Entonces el pueblo de Israel quisieron tener un rey como las otras naciones del área en el Medio Oriente. Y los profetas, o sea, estaban en contra de que lo hicieran, pero Dios accedió de darle un rey. El primer rey que tuvieron fue Saúl, que Saúl fue reemplazado por el rey David, aunque en la tradición judía se dice que actualmente de él es que nace la reina, desciende la reina Esther, pero eso es otro tema. David es donde se cementa el reino, la jerarquía de Judá, en que va a venir el Mesías, cuando venga el rey del Mesías, pero al rey David no se le concedió el honor de construir el templo, sino que fue a su hijo Salomón. Salomón construye el templo, pero con el costo de que hubieron muchos tributos y el costo de vida en Israel se fue por las nubes y la gente fue una carga ese periodo. Cuando viene a entrar el hijo de Salomón, a él le aconsejaron que él tuviera compasión del pueblo, pero él dijo que le iba a hacer peor que el padre. Y al esto ocurrir, ocurre una rebelión de las tribus del norte y las tribus del norte se separan de las tribus del sur. Ahí fue la separación, ¿no? Con el hijo de Salomón, que era uno muy joven, por cierto, que no le hizo caso a los ancianos, prefirió hacerle caso a los más jóvenes. ¿Ese es? Sí, así mismo es. Okay. Se estima que la separación de las tribus ocurrió en el año 796 antes de la era común o antes de Cristo. Las tribus que fueron las del norte fueron Asher, Dan, Efraín, que era uno de los hijos de José, Gad, Ishar, Manase, que también otro hijo de José, Neftalí, Rubén, Simeón y Zebulón. Las tribus del sur fueron las tribus de Judá y la tribu de Benjamín. Y lo que ocurre es en Jerusalén. Jerusalén y el sur de Jerusalén, exactamente. Que ahí entonces el rey del norte, para evitar que fueran a Jerusalén, establece 2 lugares para adoración que dice el texto que puso becerros de oro. Uno fue en Betel y no me acuerdo dónde fue el segundo. Pero que básicamente la tribu de Simeón, bajo tradición judía, fue absorbida por la tribu de Judá y eventualmente la de Benjamín también es absorbida por la de Judá. Entonces, las 2 tribus fueron, o sea, los 2 reinos que se dividieron fue la tribu del norte, que es el reino de Israel, y la tribu del sur, que es el reino de Judá. Bueno, para ir desglosando tantito, para que entienda mejor la gente. O sea, las 2 tribus, la de Benjamín y la tribu de Judá. La tribu de Judá, ¿no? Judá, son las que se quedaron del lado acá de Jerusalén. O sea, fueron del 2 reino solamente. Del sur, esa es conocido, sí, esas 2 nada fueron más. 2 tribus nada más. Okay. Y las otras 10. Y claro está la tribu de Leví que se quedó en el templo de Jerusalén. Sí, en el templo, ajá. Pero que esas son las 2 tribus que forman lo que se llama el reino del sur o el reino de Judá. Ok. Y la del norte, que es el reino de Israel. ¿Qué ocurre? Que el reino del norte es invadido y conquistado por los asirios en el alrededor del año 555 antes de la era común. Y ¿Con entonces, los ¿qué cosa? ¿Con los macabeos? No, Macabeo muchos años más tarde. Más tarde, ok. Estoy hablando de los asirios cuando conquistaron. Y ellos fueron esparcidos por todo el mundo y se perdieron porque ellos no crearon un canon, ellos no mantuvieron la cultura, fueron absorbidos, se asimilaron. En el caso... ¿Cuántas tribus fueron? ¿Las 10 tribus? A las 10, ok, muy bien. Sí. Entonces, el exilio babilónico, que es la conquista de Babilonia del reino de Judá, ocurre en el año 422 antes de la era común. Que de hecho está el salmo que dice por los ríos de Babilonia, que describe las condiciones de vida que tenían los judíos en la tierra de Babilonia. ¿Qué pasa? Que entonces
la tribu del sur, o sea, Judá, que fueron a Babilonia, ellos lo que hicieron fue que mantuvieron la historia, mantuvieron su cultura y la documentaron. Por esta razón es que la religión que se conoce es el judaísmo, no el israelismo. No los de Porque Israel, o sea, no los que se quedaron en Jerusalén. no, No es hasta los de Jerusalén se trajeron, para ti hablando, la tierra, la tribu del norte, no sí, formaron los de ninguna allá. religión y lo documentaron porque desaparecieron. Ajá, ok. Pero los del sur fueron a Babilonia y entonces se establece lo que hoy es o sea, se empezó a formar el concepto de lo que hoy es la sinagoga, de la enseñanza a través de los textos, mantener la cultura. Y entonces cuando volvieron a Israel, entonces se estableció la gran asamblea y entonces eso fue lo que abrió el paso para que se formara el grupo de los fariseos. Entonces de ahí de los fariseos surgieron dos maestros que fueron Dios mío, ¿cuál nombre? Está el Shammai y Hillel. Y entonces estos dos rabinos fueron los que empezaron la génesis del judaísmo rabínico, que es lo que existe hoy en día. Pero que por eso es que es judaísmo, porque viene de las tribus del sur, no del norte. ¿Alguna otra pregunta que le quiera hacer, hermana Betty? Sí, ahorita vamos a seguir con lo de las tribus. Sí, yo tengo muchas preguntas. Bueno, aquí el profeta de Juárez dice que pertenece a la tribu de Juárez. Ya lo vi, yo lo vi. Joseph, Joseph, yo tengo dos preguntas, pero te voy a hacer nada más una, porque nada más una, ¿verdad? No, bueno, adelante, usted hacer una pregunta. de las dos. ¿Puede una persona que descubra que no pertenece a ninguna de las 13 tribus, o 14 o 12? Bueno, creo que son más de 12, ¿no? Pero No, son 12. sí. Bueno, pero sí, son más de 12. Son más pero de 12. Realmente, históricamente, se ponen 12. Sí, históricamente 12, pero bueno. Si una persona no encuentra ninguna conexión con ninguna tribu, ¿puede abrazarla alguna corriente del judaísmo? Sí, lo puede abrazar, porque el modelo es la historia de Ruth. Ella no pertenecía a ninguna de las 12 tribus de Israel y ella se convirtió al judaísmo. En que ella dice, le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será tu Dios y tu destino será mi destino. O sea, lo estoy parafraseando, pero dice, es lo que dice más o menos lo que le dice Ruth a ella. Ahora, me está diciendo que la tribu de Benjamín se quedó en Jerusalén, ¿verdad? Se quedó en el sur, en la tribu en la área del sur. ¿Cuál es la tribu, una tribu con la que atacó Judá precisamente? Bueno, más bien todas las tribus atacaron a una tribu que cuando se separó, a la hora que hicieron la repartición de tierras, Josué, cuando hicieron la repartición de tierras, esa tribu pecó porque empezó a crear sus propios altares para adorar dioses que ellos decían que era para adorar a Dios, pero las otras tribus vinieron, los atacaron y los desaparecieron. Pues quedaron nada más unas cuantas personas, unos cuantos hombres. Creo que era la de Benjamín, fue, ¿no? Fue la de Benjamín a la que le pasó eso. A la tribu de Benjamín, la otra vez también te pregunté, ¿recuerdas que te pregunté la otra vez sobre esa tribu? Entonces, pero ahí quedaron nada más unos cuantos hombres. Entonces, las otras tribus dijeron, ¿cómo era posible que iba a desaparecer esa tribu? Entonces, como no había mujeres ya de esa tribu para que siguieran procreando hijos, los mismos les consiguieron mujeres, pero mujeres paganas, para que esa tribu, o sea, si para esos hombres que quedaron, pudieran seguir procreando hijos. Entonces, creo que es la de Benjamín, esa tribu. Porque sí conoces esta historia, ¿no? No la conozco, tendría que buscarla. Ahora mismo no la conozco honestamente. Sí. Bueno, entonces bueno, te pregunto porque, hermana Betty, ¿de qué tribu proviene Pablo? ¿Es de la de Benjamín, no? Creo que es la tribu de Benjamín, de la tribu donde proviene Pablo. Bueno, ahorita regresamos, ahorita le voy a hacer una pregunta sobre eso.
Entonces, volvamos a las tribus. Las tribus, ¿qué pasó con ellas? O sea, las otras 10 se desaparecieron, ya no regresaron, ya se perdieron en el mundo. Entonces, ¿por qué está diciendo ahorita la gente que muchos, entre cristianos y judíos, que se están reuniendo las tribus? Entonces, si desaparecieron las otras, ¿de dónde las van a sacar? Para reunirlas con la... Porque aparte ya no hay levitas tampoco, ¿no? Ahora mismo, bueno, en las sinagogas tú encuentras personas que tienen apellido Leví y tienen apellido Cohen, que significa sacerdote. Y hay personas que tienen esa descendencia, pero básicamente no tienen el mismo estatus que tenían cuando era la época del templo. Ellos sí hacen la bendición arónica para permitir la tradición y tienen una parte especial en la sinagoga durante los servicios, pero no es lo que era antes. En cuanto a las 10 tribus perdidas, han habido muchas teorías. Realmente nada ha sido concretado. Supuestamente las 12 tribus van a ser reunidas cuando venga el Mesías o la era mesiánica, pero realmente nadie tiene una perspectiva uniforme de lo que está pasando con ese concepto. Realmente yo no conozco de que haya una tribu perdida, que haya sido encontrada, que haya sido reconocida por todas las ramas del judaísmo. Son teorías lo que hay. No hay nada, yo no sé de nada concreto. Ok. Joseph, a ver, me llamó la atención esto que dices que cuando venga el Mesías se van a reunir las tribus, pero antes de hacerte esa pregunta te voy a hacer otra. Según ustedes, ¿tienen alguna fecha de cuándo va a venir el Mesías? Yo no, supuestamente hay personas que dicen cuando sea en el calendario hebreo el año 6000, creo. Yo realmente yo no tengo, bueno, concretamente el 5882. Déjame chequear el calendario hebreo. Se supone que para el año 6000 hay gente que dicen que viene. Ahora mismo estamos en el año 5783, pero realmente yo no sé cuándo es que él venga, ni cuándo se va a cumplir la era mesiánica en que se cumpla de que toda la humanidad esté viviendo junta en paz y en armonía como Dios quiere que la humanidad viva. Permíteme hacer otra pregunta, Marisela, por favor. Sí, adelante, yo voy a buscar unos textos que le quiero mostrar al hermano. Joseph, es que dicen muchas cosas, mijo, la neta. Dices, es que cuando venga el Mesías se van a reunir todas las tribus. ¿Hay alguna evidencia bíblica, algún texto bíblico que diga eso? Déjame buscarlo. Yo creo que sí, pero tengo que buscarlo. Tendría que buscarlo. Mira, no lo tengo aquí en la mano. Si lo buscas y si me lo das, yo me hago judía. Cállate. Ándale, que sí me lo vaya dando, ¿verdad? Nos vamos, profeta, nos vamos, Sandra Camel, Sergio Cobian, Flor Morena, Pablo Católico Romano. Vámonos al judaísmo todos. Si nos da el texto bíblico, sí. Parezco nueva buscando en la Biblia, ¿eh? Mira. ¿Cuál buscas? Yo te lo voy a buscar, dame oportunidad, no voy a esperar que lo encuentre después que tengamos la conferencia. No. Busca el texto bíblico. Aquí yo saludo a la gente, leo los comentarios. Mira lo que dice Pablo Católico Romano. Tú búscalo, querido Joseph. Mira lo que dice aquí. ¿Por qué Joseph habla de convertirse al judaísmo y la filosofía judía dice que no hay conversiones? Este último tiene otra tesis. Marisela, ahorita más tarde subes este comentario aquí porque es una pregunta, lo que hace Pablo Católico Romano, que tiene mi foto de perfil. Dice profeta, las 12 tribus son Judá, Rubén, bueno, ahí está. Y lo dice Nel, yo corro. No la encuentro. Pablo Católico, ¿por qué Joseph esa? Esa pregunta está muy buena, ¿eh? Dice el profeta de Juárez que él corre. ¿Por qué? ¿Porque te van a circuncidar? Ok, está actualmente en el Talmud en Sanhedrin 110b. No. Yo te pedí un texto bíblico, no importa de todo el Antiguo Testamento. Bueno, pero te estoy hablando a usted de la tradición judía. Le voy a leer el texto de lo que pasó en la derrota y exterminio, dice, de Benjamín.
Dice, está en Jueces 20, dice, Israel puso gente emboscada alrededor de Gibea. Al tercer día los israelitas marcharon contra los benjaminitas y se pusieron en orden de batalla como las otras veces frente a Gibea. Los benjaminitas salieron a su encuentro y se dejaron atraer lejos de la ciudad. Comenzaron como las otras veces a matar gente del pueblo por los caminos que suben, uno a Betel y otro a Gibea, a campo raso. Unos 30 hombres de Israel. Los benjaminitas se decían, los hemos derrotado como la primera vez, pero los israelitas se habían dicho, vamos a huir para atraerlos lejos de la ciudad hacia los caminos. Entonces todos los hombres de Israel se levantaron de sus puestos, tomaron posiciones en Baal Tamar, y los emboscados de Israel atacaron desde su puesto al oeste de Gebá. 10,000 hombres elegidos de todo Israel llegaron frente a Gibea. El combate se endureció. Los benjaminitas no se daban cuenta de la calamidad que se les venía encima. Yahvé derrotó a Benjamín ante Israel, y aquel día los israelitas mataron a Benjamín, a 25,100 hombres, todos ellos armados de espada. Los benjaminitas se vieron derrotados. Los hombres de Israel habían cedido terreno a Benjamín porque contaban con la emboscada que habían puesto contra Gibea. Los emboscados marcharon a toda prisa contra Gibea, se desplegaron y pasaron a cuchillo a toda la ciudad. La gente de Israel y los emboscados habían convenido en levantar una humareda como señal desde la ciudad. Entonces harían frente a los combatientes de Israel. Benjamín comenzó matando a algunos israelitas, unos 30 hombres, y se decían, están completamente derrotados ante nosotros, como en la primera batalla. Pero entonces la señal, la columna de humo comenzó a levantarse de la ciudad, y Benjamín, mirando atrás, vio que toda la ciudad ardía en llamas que subían hacia el cielo. Entonces los hombres de Israel se volvieron y los benjaminitas temblaron al ver la calamidad que se les venía encima. Volvieron la espalda ante la gente de Israel camino del desierto, pero los combatientes los acosaron y los que venían de la ciudad los destrozaban, cogiéndolos de en medio. Así volvieron a Benjamín. Los persiguieron sin descanso y lo aplastaron hasta llegar frente a Gebá, hacia Gebá por el oriente. Cayeron de Benjamín 18,000 hombres. Todos ellos hombres valerosos. Volvieron la espalda y huyeron al desierto, hacia la peña de Rimón. Los israelitas fueron atrapando por los caminos a 5,000 hombres. Luego persiguieron a Benjamín hasta Gidón y le mataron 2,000 hombres. El total de los benjaminitas que cayeron aquel día fue de 25,000 hombres, armados de espada, todos ellos hombres valerosos. 600 hombres habían podido volverse y escapar al desierto hacia la peña de Rimón. Se quedaron en la peña de Rimón 4 meses. Las tropas de Israel se volvieron contra los benjaminitas y pasaron a cuchillo a los varones de la ciudad, al ganado y a todo lo que encontraron. Incendiaron también todos los poblados que encontraron. Entonces los israelitas sigue en el 21, en el 21, capítulo 21. Entonces dicen que tuvieron misericordia de ellos porque quedaron muy poquitas hijas. Dice, ninguno de nosotros, dice, los hombres de Israel habían jurado en Mizpah, ninguno de nosotros dará su hija en matrimonio a Benjamín. El pueblo fue a Betel y allí permaneció delante de Dios hasta tarde, clamando y llorando con grandes gemidos. Decían, Yahvé, Dios de Israel, ¿por qué ha de suceder esto en Israel, que desaparezca hoy y de Israel una de sus tribus? Al día siguiente el pueblo se levantó de madrugada, construyó allí un altar y ofreció holocausto y sacrificio de comunión. Dijeron los israelitas, ¿quién de entre todas las tribus de Israel no acudió a la asamblea ante Yahvé? Porque se había jurado solemnemente que el que no subiera a Mizpah ante Yahvé tenía que morir. Los israelitas estaban apenados por su hermano Benjamín y decían, hoy ha sido arrancada una tribu de Israel. ¿Qué haremos para proporcionar mujeres a los que quedan? Pues nosotros hemos jurado por Yahvé no darles nuestras hijas en matrimonio. Entonces se dijeron, ¿cuál es la única tribu de Israel que no subió ante Yahvé a Mizpah? Y vieron que nadie de Yahvé, de Galat, había ido al campamento, a la asamblea. Hicieron el censo de la gente y no había entre ellas ninguno de los habitantes de Yahvé de Galat. Entonces la comunidad mandó allá 12,000 hombres valientes y les dio esta orden, vayan y pasen a cuchillo a los habitantes de Yahvé de Galat, incluidas las mujeres y niños. Esto es lo que han de hacer. Consagraron al anatema y a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón, pero dejarán con vida a las doncellas. Así lo hicieron. Entre los habitantes de Yahvé de Galat encontraron 400 mujeres vírgenes que no habían conocido varón y las llevaron al campamento de Silo, que está en el país de Canaán.
Toda la comunidad mandó emisarios a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón para hacer las paces. Volvió entonces Benjamín, les dieron las mujeres de Yabes de Galat que habían quedado con vida, pero no hubo suficientes para todos. Entonces, por fin, ¿quedó destruida o no esa tribu? ¿Qué pasó con ella? Lo que pasó con ella, en mi opinión, fue que entonces fue absorbida, igual que la tribu de Simeón fue absorbida. Lo que pasa es que fue absorbida por la tribu de Judá. Muy bien, bueno, entonces ahora, ¿tienen otra pregunta, hermana Betty? Antes de que Betty pregunte, seguí la información. Actualmente en el judaísmo lo que están de acuerdo es Deuteronomio 29-27, que ese verso se refiere está hablando en el futuro de las 10 tribus que iban a ser destruidas. Y el versículo dice ¿Deuteronomio qué? ¿Deuteronomio qué? 29-27, que dice, por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra, para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Los rabinos no tienen consenso acerca de qué exactamente significa, pero pude aquí encontrar que actualmente hay 3 diferentes opiniones. Está la opinión del rabino Akiva, que él es un Tana del periodo del Segundo Templo, el cual él decía que las 10 tribus no iban nunca a volver. Está la opinión del rabino Eliezer. Bueno, a ver, espérame, hay una pausita. Entonces, si nunca van a volver las tribus, ustedes aquí, ¿a qué Mesías están esperando? No, pero estoy dando las opiniones de los rabinos. La Porque opinión de los rabinos. siempre hay diferentes escuelas, diferentes pensamientos. Okay. Akiva es que él opinaba que no iban a regresar las 10 tribus. Vendría el Mesías, pero las 10 tribus desaparecieron para siempre. La segunda opinión del rabino Eliezer, que él piensa que en el tiempo de los finales va a volverle el Mesías. Que él era también un Tana, él era periodo del Segundo Templo. Y está un rabino babilónico, que era del periodo de la Moraín del Talmud, que es el rabino Shimeón ben Yehuda, que él decía que todo depende, que si ellos enderezaban sus caminos, pues no se volverían, pero si no lo enderezaban, nunca iban a volver. Yo quiero hacer aquí quiero agregar algo, Marisela. Adelante, hermana. Sí, mira, ya llegó el pastor Percy, mira Lupe, Domingo, Octavio. Oigan, bueno, a ver, yo voy a decir algo y si estoy mal, ahí sí quiero que me corrija, Joseph. Sí. Yo tengo entendido que existen 2 versiones, y esas versiones son conocidas, las del Talmud, ¿no? Que es la versión del Talmud de Jerusalén y la del Talmud de Babilonia. Babilonia. Ok, entonces, yo la pregunta que te quiero hacer, bueno, antes de hacerte esa pregunta, quiero también aclarar algo. Ustedes sabían, y que Joseph me corrija si estoy mintiendo, que para el judaísmo, y que es lo que me gusta a mí de ellos, es importante, al igual que los cristianos, tanto la tradición oral y la escrita. Eso es lo que me gusta de los judíos. ¿Estoy mal, Está Joseph? correcta. Ok, ahora te voy a hacer la pregunta. ¿En cuál Talmud está que dice que cuando se reúnan las 12 tribus es cuando va a venir el Señor? Bueno, el Mesías. Bueno, esa es mi creencia. Tendría que buscarte el Talmud, la parte esa. Yo te busqué, Okay. buscar. Tendría que buscarte el Talmud, efectivamente, dónde es que está localizado. Si está con el Talmud. Eso es lo que yo tengo entendido, pero tendría que buscarlo. No estoy seguro, pero te lo voy a buscar. Ok, quiero también decirle a la hermanita Marisela que bueno, no me preguntó, hizo una pregunta abierta, que a qué tribu pertenecía Pablo, San Pablo. Bueno, San Pablo, que yo sepa, no sé si está mal, pertenecía a la tribu de Benjamín. Fíjese usted, sí, ¿verdad? Bueno, a ver, si Pablo, este es un paréntesis, si Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín, esto quiere decir que ustedes sabían que históricamente Pablo va a España a evangelizar y por eso los españoles vienen aquí a México, bueno, a toda Latinoamérica a evangelizar. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? En resumen, que los cristianos le debemos la evangelización a San Pablo.
O sea que nosotros pertenecemos, tal vez no de sangre, pero a la tribu de Benjamín. Wow. O sea, ¿se fijan cómo vamos? O sea, si conectas y si escudriñas la historia, Pablo era católico, ¿verdad? Estaba preguntando eso porque está mi hija. Elsie. Ay, qué bonita Elsie. Ya llegó Rodri. Okay. Rodri, hermano Rodrigo, ¿quiere entrar para que nos ayude a hacerle preguntas sobre la tribu, las tribus al hermano Joseph? Le van a decir para que le digan de qué tribu pertenece. Oye, Joseph, ¿habrá una tribu de puros panzoncitos? Pastor Percy, ¿gusta entrar? Le voy a mandar el enlace. De panzones, ¿habrá una tribu? ¿De panzoncitos? No sé. Debes No le de haga caso, saber. hermano, no le haga caso, no le haga caso a la hermana. No sé. Para meter allá a Rodri ya. No, pues a Rodri, no sé cómo esté. A ver, yo sepárate, pero estás panzoncito tú. No, no le haga caso, no le haga caso. Ah, no, así que se ponga de pie, ¿cómo no? A ver, párate, Joseph. Ay. A ver. No, no está panzoncito él. No metas la panza porque hasta acá se vio que la metas. Pues imagínate. Ya, pues ya. Ahí lo puse, le dejé el enlace, hermano Rodrigo, y al pastor Percy si gustan entrar. Pastor Percy, venga. La tribu panzoteca. Ya ves que si hay una tribu de panzoncito. Ah, Yurani Bella, Yurani Juárez Conde. Entonces, hermano Joseph, si las tribus ya desaparecieron, si 10 tribus no están, o si la de Benjamín había desaparecido, ¿cómo es que entonces Pablo viene de la tribu de Benjamín? Porque Pablo lo dice, pues. Entonces, tal vez la familia lo mantuvo la genealogía. Sí, pero es que usted está diciendo que desaparecieron 10 tribus y nomás quedaron 2. Entonces quedaron acá la de Judá. La de Judá, ¿y cuál otra mencionó? Benjamín, porque fue absorbida por la de Judá, pero lo mantuvieron. Pero lo más probable es que la familia de él lo mantenía. Pero una vez vino el exilio, ya el concepto de mantener la tribu o mantener el linaje se perdió. Éramos todos judíos. Si gusta preguntarle, acuérdate que cuando ocurrió los eventos de Pablo, todavía no había ocurrido la destrucción del templo. Exacto, fue en el año 70 y Pablo se muere Pablo se muere antes. Oye, Joseph, tengo 2 preguntas muy buenas. ¿Qué diferencia existe entre las tribus, entre los dos? O sea, a ver, dices tú, es que todos éramos judíos, es excelente. Aquí la pregunta es, entonces, ¿qué diferencia hay de la tribu de Benjamín, de Judá, de Leví? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y te tengo otra pregunta. Domingo está panzoncito, mira, dice que ganaron. O sea, ¿cuál es la diferencia de ser de la tribu de Benjamín, de la tribu de Leví? ¿Cuál era la diferencia? Porque era descendiente de uno de los hijos de Israel. Eso nada más. Eso nada más era porque venía del linaje de un padre, de un patriarca. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, hermana. Gracias, hermano Berríos. Estamos bien aquí en mi trabajo, como siempre. Bienvenido. Gracias. Les doy un saludo fraternal en el nombre de Jesús. Muchas gracias. A ver, pastor, ayúdenos aquí con el hermano Joseph Berríos. Sí. Queremos saber qué pasó con las tribus de Israel, porque queremos la verdad. Queremos saber porque hay muchos protestantes que se dicen judíos y cristianos al mismo tiempo y están diciendo que ya van a construir el tercer templo y que ya se están reuniendo las 12 tribus de Israel. Yo quisiera saber de dónde van a sacar a los levitas. Antes de también quiero decir una cosa, y disculpa que le interrumpe, pastor Percy, que encontré que muchas personas interpretan la reunificación de las 10 tribus de Israel con la tribu de Judá en Ezequiel 37 del 14 al 28. Pero de nuevo es una interpretación. Discúlpeme. Bueno, gracias, mi hermano. Con los judíos que he hablado, y cuando digo judíos, me refiero a judíos de verdad. No como Joseph Berríos. Ay, pastor. No con aquellos que piensan y se imaginan y quisieran ser judíos, que se cambian hasta el nombre para ser judíos.
Me refiero a los judíos, así como mi estimado hermano Joseph Berríos, que son judíos de verdad, judíos de nación. No quiere arreglar la situación. Me refiero a que ellos mismos me han comunicado a mí que no hay datos para poder saber de qué tribus son, porque todos esos datos, toda esa información se perdió años atrás. Y siendo consecuencia también de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a lo que Hitler hizo durante la Segunda Guerra Mundial, muchos datos de familias judías se perdieron. Así que esos que andan diciendo que las 12 tribus de Israel ya están reuniéndose y que van a hacer el tercer templo, podríamos decir que lo primero de las 12 tribus no es cierto, no es verdad. Nadie sabe quiénes son de cada tribu. Esas tribus llevan perdidas muchos siglos ya, no estoy hablando de años, sino de siglos. Desde la destrucción del templo. Desde la destrucción del templo en el año 70, nadie sabe de qué tribu es. Lo que todo el mundo sabe es que es judío, que del reino de Judá, pero más nada. Más cierto. También no se pueden reunir los levitas porque no hay cómo saber quién es de cada tribu. Así que el templo, sí es verdad. Eso sí es verdad. Aquí en Estados Unidos hay un movimiento evangélico que está ayudando económicamente para la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. Entonces, o sea, si usted me pregunta, ¿son cristianos o no son cristianos? Entonces, ¿por qué están ayudando si se supone que ellos son cristianos? ¿Quién es el nuevo templo? O sea, son cristianos, pero son fanáticos, son judaizantes, tienen una idolatría por el pueblo de Israel. Entonces, están tan fanatizados que quieren reconstruir, mejor dicho, el tercer templo. Están mandando economía y esto se puede comprobar porque hay datos que nos dan la razón, y podemos constatarlo también con información fuera del cristianismo, que aún el mismo primer ministro de Israel, Netanyahu, dijo que el mejor amigo de Israel son los evangélicos. Pues sí, pues le están ayudando con dinero. Pero entonces, si son cristianos, entonces, ¿dónde queda Cristo para ellos? ¿Por qué están intentando reconstruir el templo? Mira, te lo voy a responder de esta manera. El fanatismo por Israel es tan grande dentro de la iglesia evangélica que hay pastores que han dicho que el pueblo de Israel no necesita de Jesucristo porque están bajo un diferente pacto. Así que respondiendo a tu pregunta, ¿qué pasa con ellos que son cristianos y están ayudando a Israel? La respuesta es esa. Para muchos evangélicos, Cristo no cuenta para Israel. Cristo cuenta para nosotros, los gentiles. Hay un pastor muy famoso aquí en Estados Unidos que se apellida John Hagee. Se llama John Hagee, y este hombre ha dicho públicamente que los judíos no necesitan recibir a Jesucristo como su único y verdadero Salvador porque ellos están bajo un diferente pacto. Que Jesucristo es para nosotros, los gentiles. Los judíos son otra cosa aparte. Bíblicamente hablando, eso es totalmente herético. ¿Sí? Muchas gracias, hermano. Buenas tardes. Bienvenido. Hermano. Bendiciones. Maricela, Dios te bendiga. Bendiciones. Pastor Percy y bueno, Joseph, Dios te bendiga. Joseph quería decir algo. Hola, Pasita. Sí, adelante, hermano Joseph. Primeramente, bienvenido, Rodrigo, un placer escucharte. Lo que yo pienso que muchas de estas personas que son evangélicos, ellos
promueven tanto construir el templo y acelerar la construcción del templo es porque ellos piensan que al tener el tercer templo esté construido, que va a acelerar la llegada de Jesucristo a la tierra. Pero ¿cómo le van a hacer para quitar a los musulmanes de allá arriba? No sé. Solamente No ellos se sabe. porque hay cosas que yo estoy diciendo lo que yo pienso que por la razón por qué dan tanto dinero y que ellos piensan que al hacer esto pues están poniendo el camino para que Jesús llegue ahora. Claro. Lo que no saben, lo que no saben estos evangélicos es que al construir el tercer templo, lo que están acelerando es la manifestación del anticristo. Así es. Entonces, estas personas están ayudando a que el anticristo se manifieste más rápido. Hermano Rogi, perdón. Adelante, hermano Rodrigo. Bueno, pues gracias a todos. Lo primero sería aclarar que si se hiciera un nuevo templo, pues en realidad estaríamos hablando como del cuarto templo, ¿no? Porque sí. El tercero es el del tiempo de Herodes, ¿sí? Que es una ampliación del templo, del segundo templo. Entonces, pues ya estaríamos hablando de un cuarto templo. Por otro lado, pues obviamente sí hay mucho fanático de estos mal llamados judíos mesiánicos que creen cosas, pero que realmente no son doctrinas ni creencias judías, lo que ellos todavía siguen buscando de qué tribu son. Por ejemplo, ahorita que están hablando de la tribu, entonces que ellos buscan sus raíces hebreas siempre, pues eso, o sea, ya es muy difícil determinar, como ya lo han dicho, de qué tribu proviene quién, ¿ok? Pero yo quería hacerle una pregunta a nuestro hermano Joseph. Joseph, las tribus a lo largo de la historia de Israel fueron realmente 12, porque yo he escuchado que fueron más. Sí, fueron más. Lo que pasa es que tenemos la tribu, primeramente, tenemos la tribu de Simeón, que esa tribu fue absorbido por la tribu de Judá. Okay. Tenemos también que fueron adoptados los de José, los dos hijos de él, Menase y Efraín, que en realidad realmente es una tribu, pero realmente se dividieron en dos, o sea, fue doble porción para José. También esto viene porque al hijo mayor se le daba la doble porción, y José, como era era cuando Jacob se casó con las hijas de Labán, la esposa predilecta a la que él quería casarse era con Raquel. Era con Raquel, no con la. Y cuando Raquel le dio un hijo, el primer hijo de Raquel, él lo reconoció como su primogénito. Que por eso en parte fue la envidia de los hermanos de José, porque Jacob le dio el puesto de ser el primogénito, de estar sobre su hermano, y por eso le dio la túnica de colores. Él, por ejemplo, mucho antes en la historia de Abraham, el primogénito era Ismael, pero en la historia bíblica, Isaac, que nace de su esposa, es el que toma el puesto del primogénito. Pues en el caso de Jacob, pero porque estaba casado porque era la esposa, y pues la promesa era para Isaac, no era para Ismael. Exacto, pero en el caso de Rebeca, Lea, o sea, Raquel y Lea, también se acostaron con dos concubinas, la concubina de Raquel y la concubina de Lea. Pero Raquel tiene un hijo, Jacob Israel le da el puesto de ser el primogénito, y por eso es que él tiene una porción doble. O sea que es mucho más complicado que simplemente 12 tribus. Pero a finales de cuentas, con el pasar del tiempo, el linaje de las tribus, después del segundo templo, todo esto desapareció. Bueno, primeramente las 10 del norte desaparecieron, y en el sur, cuando volvieron, se sabía un poquito de las de Judá y las de Benjamín, pero ya después de la destrucción del segundo templo, que se perdieron muchos récords, se fueron fuera del país, ya no continuaron manteniendo los récords o los datos de genealogía, y todos fueron absorbidos a ser simplemente judíos.
Ok, y bueno, en total que se menciona en la historia de Israel, ¿cuántas tribus llegaron a ser? En total. 13, 15 más o menos. Más o menos, tendría que, porque están los 12 hijos de Israel, Ujú. pero entonces Los dos actualmente de está el José. hijo de, o sea, de José serían 13, porque se dividen dos. Ok, sí. Yo tengo una pregunta. 12, entonces, Sí, bueno, supongamos, bueno, que sean 13, que sean 15, supongamos, ¿cierto? sí. Ok, entonces sería aún más absurdo que hoy en día haya personas que digan que quieren buscar sus raíces judías en una de las 12 tribus de Israel, siendo que oficialmente no fueron 12, o sea, fue un vaivén donde surgieron otras, fueron absorbidas otras. Ujú. Entonces, en realidad, ¿cuál de las 12 va a buscar? Si en realidad fueron más de 12. Pues Sí. no tendría sentido como hablar de, digamos, de ese tema de buscar sus raíces judías. Ahora todo el Lo mundo más se que siente, puede encontrar es que tenga descendencia judía, ah, pero sí. de cuál tribu, realmente no sé. No. Pues sí, hay personas que aseguran provenir de los sefardíes, por ejemplo. Ujú. Pero Los, sefardí es diferente porque sefardíes son tribus, o sea, fueron la comunidad judía que se formó en el Mediterráneo, específicamente en Sefarad, que es España. ajá, Están los Ashkenazí, que son las tribus judías que se establecieron al este de Europa. sí, Está claro. la comunidad Mizrahi, que es la que está en Egipto. Está la comunidad de Yemenite, que están en Yemen. O sea, que hay varias tribus de acuerdo a la... Ya no es por tribu, es por la localización geográfica. De Pero hecho, siguen yo siendo vi que judíos. hay una, digamos, un grupo de judíos sefarditas en España, en algún lugar, y hablan español antiguo, español medieval. Ladino, es judío español, pero muchos de ellos que han Hay regresado, pero la influencia. mayoría de ellos están en Turquía, Marruecos, estaban en No, Grecia, que muchos de ellos fueron exterminados durante la Inquisición, o sea, durante el Holocausto, en Egipto, Irak, Irán. Yo tenía la profesora mía de hebreo en la escuela rabínica, creo que ella era de Irán, de Irán. de Wow. Irán. Yo tenía una amiga mía también que ella era judía de la India, que ella y la familia se mudaron de vuelta para Israel, pero la familia de ella se estableció en India. En India. No, sí, claro, aquí en Colombia hay judíos y, pues mejor dicho, eso, digamos que es la dispersión, ¿no? O La sea, Israel dispersión. sigue dispersa. Y lo que pasa es que Sí. ellos tienen su propia, o sea, cogieron y tienen su propia práctica y sus propias tradiciones, pero Ujú. siguen siendo judíos. Ellos hacen todos hacen las mismas oraciones y todo eso. Lo que pasa es que tienen unos pequeños cambios en las oraciones o en la práctica, pero son judíos. En la práctica general hacen lo mismo. Ok. La diáspora. Oye, Joseph, una vez tú dijiste algo y se me quedó para la eternidad. Ok, Tú dijiste que no, que tú no tenías problema. Así lo dijiste literalmente. Dijiste, yo no tengo problema con que Jesucristo sea el Mesías. Y aquí la pregunta es, entonces, ¿tú esperas a un Mesías? ¿qué cosa? Una La vez, pregunta de nuevo, discúlpame, de que yo si espero un Mesías. una vez tú dijiste que no tenías problema con que el Señor Jesucristo fuera el Mesías. Así No, lo no tengo dijiste. ningún problema. Ok, ahí te va la pregunta. Entonces, ¿tú esperas a un Mesías? Realmente para mí más importante, hablarte para Joseph, no para el judaísmo. Para mí más importante es cómo yo vivo la vida en la tierra y lo que yo hago para llevar el mundo de como está ahora a como tiene que estar. O sea, si viene el Mesías o no viene el Mesías, es irrelevante. Yo estoy aquí para una misión en la tierra, que se cumpla esa misión. Si viene el Mesías, excelente. Si no viene, excelente también. A ver, entonces una pregunta, Pastor Percy quiere preguntar algo antes de preguntar yo, a lo mejor puede preguntar usted lo mismo. Adelante.
Se apagó su micrófono, está apagado su micrófono. Ah, ahí Ahora está. sí. No, sigan hablando ustedes. Yo estoy escuchando. Sí, mi pregunta es para el hermano Joseph. A mí no me ha quedado claro lo de las 12 tribus todavía, ¿no? No me ha Sí. quedado muy claro, pero si tiene algo más que agregar por ese lado, porque voy a hacerle otra pregunta más por el lado del Mesías. Pero si tiene algo más como una explicación más clara sobre las tribus, o sea, ¿qué les diría usted a los que están esperando las 12 tribus? No van a volver, O si no van las a van a volver. encontrar. Mi opinión personal es que no sé qué va a pasar con las 10 tribus perdidas, Sí, honestamente. pero ese es su personal, o sea, Sí, ¿qué es lo que lo dice, que le diría a la persona es que ya qué dice sea el como judío? cristiano o como judío, si Dios lo llama para ser judío, si Dios lo llama para ser cristiano, que haga lo mejor posible para, de acuerdo a su creencia y su teología y lo que sigue, de avanzar el reino de Dios en la tierra. Que en realidad la parte de las 12 tribus, de qué tribu viene o de qué tribu no viene, realmente es irrelevante. No hace ninguna diferencia en mi opinión. No sé si es Rodrigo o el reverendo Percy piensa igual que yo, pero esa es mi forma de pensar. Que en realidad no hace ninguna diferencia. O sea, eso dice usted personalmente, pero ¿qué dice su congregación, por ejemplo? O sea, los judíos de su congregación, ¿qué dicen al respecto? No es, por ejemplo, por la práctica que yo tengo, los judíos que yo he hablado y que he compartido, no es un tema que nosotros hablamos, no es nada que estemos esperando. No es un tema de discusión. No es importante. O sea, el tema del Mesías no es relevante para los judíos. Es relevante, pero no es relevante de que tiene que venir para que haya una redención. O sea, para mí eso no es un tema que yo hable todo el tiempo. No, Pero estamos hablando de las 12 pero, por ejemplo, los hermanos judíos no creen en un Mesías definitivo. Estoy en lo correcto, ¿cierto? De acuerdo a la tradición reformista, ellos no creen esperando un Mesías, ellos están esperando la era mesiánica. Okay. Yo pienso que va a haber un Mesías que venga físicamente, pero si, como yo dije, si viene bien y si no también, porque ahora mismo ese no es mi enfoque. Bueno, entonces usted dice que no se, aquí ahorita estaba leyendo un texto bíblico aquí que dice el hermanito es Domingo Medina Ruiz. Lo voy a quitar para que se le mire bien la cara, pero se lo voy a leer. Dice, lo voy a empezar desde el 1, Apocalipsis 11:1. Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome, levántate y mide el santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él. El patio interior del santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Dice, pero haré que mis 2 testigos profeticen durante 1260 días cubiertos de sayal. Ellos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. Si alguien pretendiera hacerles mal, saldría fuego de su boca y devoraría a sus enemigos. Si alguien pretendiera hacerle mal, así tendría que morir. Ahora, pero aquí dice que en pocas palabras que no midan el patio del santuario o el santuario porque lo entregó a los gentiles que pisotearán la ciudad santa, pero también, o sea, es como diciendo que ya no, o sea, pero ahí no dice que no se va a construir el templo, por eso es mi pregunta, usted dice que no se va a construir, y la Biblia dice otras cosas que se podrían entender como que sí o como que no. Por ejemplo, el hermano Andrés Rodrigo Calvo, ¿qué nos dice ahí la Biblia, hermano? A ver, de lo que yo he leído, pero esto ya es una interpretación desde la patrística y Scott Hahn, ¿sí? Apocalipsis nos habla de una Eucaristía en el cielo, es lo que nos describe. Y cuando habla del templo es porque está hablando del templo de Jerusalén, o sea, digamos el sistema de sacrificios y todo ese tipo de cosas, pero luego nos habla de una nueva ciudad, de una nueva Jerusalén, una ciudad santa, con un nuevo templo. Entonces, hace referencia pues ya como a lo que nosotros consideramos los cristianos como el nuevo pacto en Cristo, o sea,
El templo viene a representar más que todo la sangre de los pactos en el libro del Apocalipsis. Pero yo quería hacerle una pregunta a Joseph. Pues resulta que yo he estado mirando unos videos de algunos expertos y algunos del Instituto Moriah de Israel. Algunos pues he tenido contacto con ellos y hablan de que supuestamente se ha encontrado el lugar exacto donde era el templo de Jerusalén, según la ubicación de una referencia bíblica, y da justo detrás de la mezquita de Omán, creo que es justo detrás, o sea, no interrumpe. Ahora, ¿qué tan factible ves tú que esa mezquita se vuelva, el templo se vuelva a reconstruir en este lugar donde supuestamente ya descubrieron dónde es y que no interfiere? ¿Tú crees que sí sería posible llevar esa reconstrucción a cabo? ¿O hay muchos problemas, digamos, de cuestión religiosa y de fe demasiado sensibles ahí en Jerusalén como para poder pensar en la reconstrucción del templo de Jerusalén? ¿Tú qué opinas? Yo encuentro que va a ser en la situación política que existe ahora mismo en Israel, específicamente en Jerusalén, va a ser prácticamente misión imposible. Si hoy en día fueran a demoler la mezquita musulmana y construyen el templo, se va a formar ahí una guerra mundial. Eso es definitivo. Ahora mismo va a ser extremadamente difícil. Yo sé que están hablando que supuestamente de que están tratando de hacer una religión universal de la fe abrahámica. Y que acaba de dar en el clavo, acaba de dar en un comentario exacto. Esto es lo que acá entre los cristianos decimos que esto es precisamente el anticristo. Que quieren unir, pero se le dice políticamente de otra manera. ¿Cómo se le llama eso? La fe abrahámica. La nueva, ¿qué? ¿Orden mundial o cómo se llama? El nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial. Entonces, hermana, ¿cómo se llama ese canal? ¿En qué canal se está transmitiendo? Marisela con la Biblia en mano se llama. Ok, gracias. Yo le tengo una pregunta a Pancitas Calvo. Señora. Mientras ahorita que comenten eso. Adelante, hermana Betty. Es la misma pregunta que le hiciste a Joseph, tú, Marisela. Ahora yo se la voy a hacer a Rodri. Rodri, nosotros los cristianos, la iglesia católica considera a los judíos como hermanos, como sí. a Joseph, ¿sí? Oh. La iglesia enseña que ellos son nuestros hermanos mayores en la fe. Ya ves, eres mayor, Joseph. Tú decías que yo era mayor que tú. Ya, que y en Semana Santa, sí, el día que ya vamos a hacer la bendición del agua y el fuego, que es un sábado, que ya vamos a declarar la resurrección de Cristo, hacemos un recorrido por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para leer la historia de la salvación. Y en medio de todas esas lecturas, que son 14 lecturas que se hacen, muy bonitas y bien escogidas, se hacen oraciones. Y una de las oraciones que se hace siempre ese día, sábado, es por todos nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos mayores en la fe. Siempre oramos por ellos. Pastor Percy, ¿por qué Mande. no? ¿Qué es el nuevo orden mundial? El orden nuevo es un movimiento en el cual se quieren unificar todos los gobiernos del mundo y las religiones. ¿Es el anticristo ese para usted? De ahí va a surgir el anticristo. O sea, quien va a organizar todo eso es el anticristo. Entonces, es que les quiero mandar un video sobre el tercer templo, pero estoy aquí en mi, ¿cómo se llama? Trabajo. En mi computadora, pero no puedo entrar no sé cómo
cómo mandárselo. Comparta la pantalla. Mándeme compartir la pantalla y aquí me va a salir a mí. Me tendría que salir. No. Es que no sé cómo. Ahí donde dice presentar, usted tiene ahí un espacio donde dice presentar aparte, donde está el micrófono, la cámara, configuración y presentar. Ahí Configuración. Ahí, sí, dice configuración. Enseguida está un cuadrito como una pantalla con un signo de más. Allí, ya se me salió. Ya no supo cómo. Bueno, hermano Rodrigo, entonces, sabiendo lo que es el orden mundial, entonces, más o menos, no nos dijo muy bien bueno, sí nos dijo el pastor. Entonces, quiero decir, porque ya se habla de eso, se habla del nuevo orden mundial. Entonces, si eso está relacionado con el anticristo, y están diciendo, se escucha que se van a reconstruir el templo, que se van a reunir las 12 tribus, ya está por llegar el anticristo y la venida del regreso del Mesías. Porque ¿desde cuándo estamos? Desde los últimos tiempos. Jesucristo dijo, los apóstoles, ya estamos en los últimos tiempos. Y ya pasaron 2000 años. Sí, pero... Sí, o sea, digamos, primero, para poner en contexto, los últimos tiempos bíblicamente es el momento que se vive cada día, el último momento, porque no sabemos si al siguiente segundo estemos vivos, ¿no? Entonces, es el último tiempo. Pero, hablando ya un poquito escatológicamente, la Biblia no dice que no nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? Pero Jesús dice que podemos discernir los tiempos, ¿sí? Entonces, no sabemos con exactitud, pero sabemos por las características de los tiempos cuándo puede ser la venida del final de los tiempos. Sí nos da unas señales ahí bien palpables en la Biblia. Sí, entonces, según las señales y lo que estamos viendo hoy en día, a mí me parece espantoso. Sí, estamos en los últimos tiempos. ¿Cuándo? O sea que siempre vamos a decir estamos en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Pero como se están mirando las cosas, Mira, Marisela, nos da un dato el Nuevo Testamento que se me hace que está en Mateo, sí está en el Evangelio de Mateo. Fíjate lo que dice ahí, lo voy a parafrasear. Dice ahí que hasta que todos los judíos reconozcan al Mesías, ese día viene el fin. Lo estoy parafraseando, es decir. Yo les puedo decir que sí estamos en el final de los tiempos, porque, o sea, yo mirando noticias, yo me informo, soy politólogo, entonces, a nivel político, sabemos que hay guerra en Ucrania, Rusia, y Rusia, bueno, Ucrania, los aliados le están dando, la OTAN le está dando las armas, ¿sí? Pero Rusia dijo que si alguien se metía, iba a utilizar su armamento nuclear sin dudarlo. O sea, están dispuestos a armar una guerra nuclear de la nada. Está enloquecido ese Putin. Por otro lado, pues con esa guerra, la economía en el mundo, ustedes saben que todo está muy costoso, ¿sí? Cada vez más costoso. Y pues obviamente ya los expertos en economía han dicho que el próximo año vamos a estar en una recesión económica a nivel mundial. Entonces, creo que ese es el contexto, por lo menos cuando yo era evangélico, se me enseñaba que ese era como el contexto ideal donde iba a aparecer el anticristo. Entonces, sí. De hecho, si ustedes ven una película que se llama Los Dejados Atrás, es una trilogía de películas de Tim LaHaye. ¿Ah? El autor es Tim LaHaye. Tim LaHaye. Ahora, entonces, habla sobre el rapto y ese tipo de cosas, pues encontramos ese tipo de asuntos de la crisis económica, del mando mundial, de las guerras, todo eso lo encontramos ahí. Ahora, a ver. Aquí a todos los que estamos aquí, mira, tienes bastante gente, Marisela. A ver, si usted quiere una fecha exacta del fin del mundo, no le pregunte a un judío o a un cristiano católico. Pregúntele a un pastor evangélico. Entonces, ellos sí saben
bueno, lo malo es que se pasa la fecha y luego vuelven a poner otra y luego vuelven a poner otra y vuelven a poner otra. Ellos sí saben. Sí saben, pero nunca atinan, ese es el problema. Ok, yo le tengo la última pregunta a Joseph. Bueno, dos preguntas. Adelante. Dos preguntas a Joseph y una pregunta a Rodri. Es que tengo que aprovechar a Rodri aquí. Joseph, ¿sí o no? Porque esto es muy sencillo. Hay un canon cerrado en el judaísmo, o sea, no han cerrado su canon ustedes, ¿verdad? El canon, lo que pasa es que no ha habido el concepto, como se dice, de un concilio, como el concilio de Nicea. Nunca ha existido un concilio del judaísmo. Pero lo que pasó fue que en el caso de la Biblia fue, se puede decir, pseudo canonizada con la Academia de Japia. De ahí entonces el próximo libro que se escribió fue la Mishnah, junto a Tosefta, y después tenemos la Gemara en Babilonia, que al unirse se forma el Talmud. Pero que ya, por ejemplo, después que se cerró esa parte de que se movió para la Mishnah, nunca se ha modificado los textos bíblicos. Es como si hubiese sido virtualmente canonizado. ¿Pero por qué los cambiarían? O sea, ¿por qué seguiría abierto? No han cambiado, no han añadido ni han quitado libros desde que ocurrió, aún con el descubrimiento de los textos del Mar Muerto o de Qumran. Se ha usado para validar ciertas traducciones de la Biblia hebrea porque se encontraron que actualmente se estaba interpretando un texto incorrectamente por la letra. Porque los textos, lo que tenemos son manuscritos que son de los textos masoréticos y no quiere decir que sean perfectos, porque son escritos por humanos, pero no han añadido ni han quitado libros del Tanaj. Joseph, yo quiero hacerte una pregunta para dejar en claro algo, y es esto. ¿Ustedes los judíos son sola escritura, sola Tanaj? O sea, ¿para ustedes solo la Tanaj tiene autoridad? ¿O solo la Torá tiene autoridad? ¿O también hay otros documentos autoritativos de tradición oral o magisterial como ocurre en el catolicismo? Cuéntanos. Ok, voy a poner estas palabras. Ajá. Nosotros tenemos el texto principal del judaísmo en la Torá, que eso fue la revelación en que Dios habló directamente con Moisés. Pero, como él está hablándole a una persona, nosotros no somos judíos bíblicos, porque la Biblia, como está formulada, es para vivir en la tierra de Israel. Nosotros fuimos expulsados de la tierra de Israel y ahí es que vienen los documentos rabínicos, que es que el judaísmo rabínico es que ellos reinterpretan y el diálogo y la lucha con el texto de cómo vivir una vida judía fuera de la tierra de Israel y fuera de tener un modelo del templo. Que como tal, si yo cojo la Biblia como tal, la Torá como está, yo no la puedo vivirla enteramente porque el problema es que hay muchas prácticas que ya no se pueden llevar a cabo. O sea, eso es un magisterio. Ustedes tienen un magisterio. Ellos también tienen tradición. Les dicen cómo interpretar las escrituras para la vida de hoy. Exactamente. Les voy a compartir un video y ya para... Y tienen tradición oral, me imagino, la Torá oral. La tradición oral, y es autoritativa la Torá oral también, me imagino. Es autoritativa, pero no tiene el mismo rango que la escrita, pero autoritativa. Pero si se fuese poner una jerarquía, la Torá es el estándar de oro. Mientras más se va uno, pierde autoridad. Por ejemplo, de la misma tradición oral está la tradición de los Tanaín, que también se conoce como la era de la Mishnah, que tiene una jerarquía más alta, y más bajo está la tradición de los Amoraín, que es la tradición de los rabinos del Talmud o de la Academia Babilónica. Tiene autoridad, pero los Tanaín tienen más autoridad que los Amoraín. Uy. Muy bueno. Excelente. Ahí hermana Marcela, ahí le mandé un video. Sí, lo voy a compartir para que lo vean. Nada más no. ¿Está muy largo? No, nada más son 9 minutos. Ah, ok, para verlo lo comentamos y ya para despedirnos porque no tengo cosas que hacer. Sí. A ver, permítame nada más. Sí, hermano.
compartir la pantalla aquí. Yo quiero preguntarle así rápido a Joseph, ahorita que responda, ¿qué opina de los judíos que dicen que Jesucristo es maldito? Ya me callo. Más tarde respondes. A ver. Ahí está. En el tercer templo, ahora más que nunca se está escuchando acerca de construir el tercer templo. ¿Qué opinas? Bueno, en mi último libro que acabo de publicar en España, llamado Del Tabernáculo al Templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, exploré la institución del Templo de Jerusalén en los primeros 1000 años de Israel, es decir, desde sus comienzos, ya lindado con lo mitológico, a los pies del monte Sinaí, cuando comienza la institución del tabernáculo, que es el primer estadio evolutivo, según la narrativa bíblica, de la institución del templo, hasta la destrucción del templo por los romanos en el año 70 de la era común. Por lo tanto, dentro de la investigación, me centré específicamente en la historia, en lo arqueológico, en lo textual, en lo teológico, en lo literario. Pero mi interés va mucho más allá. Y ya en el 2003, en ocasión de instalar una exhibición en el Museo de Israel, que la llamé en hebreo Sod HaEchal, el secreto del templo, y en inglés el Vision of the Temple, traté de explorar el significado del templo en la civilización judía, más allá del mundo antiguo, llegando hasta nuestros días. Y una muestra de esta contribución que creo haber hecho al estudio del templo de Jerusalén en el judaísmo contemporáneo es en una publicación que acaba de salir en un tiempo más, en un libro que acaba de salir en España, celebrando el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España e Israel, que edita el profesor Alfredo Hidalgo Laví. Trato de entender ahora el significado del templo precisamente los términos que decís. Es decir, desde el punto de vista religioso, obviamente, el tema del Templo de Jerusalén sigue vigente desde su destrucción hasta nuestros días y forma parte en el culto ortodoxo e incluso de las líneas más tradicionales del judaísmo como un tema central de la esperanza escatológica judía. En mi investigación traté de explorar si acaso el Templo de Jerusalén también tenía algún significado para el judaísmo secular, asumiendo que precisamente como judíos seculares no les interesaría mucho un tema tan religioso como es el templo. Y para mi sorpresa es todo lo contrario. Podemos encontrar testimonios del interés que pensadores como Herzl o el fundador de la primera academia de arte, Boris Schatz, mostraron en la institución del templo, obviamente dándoles de alguna manera un sentido o un dejo secular, pero todavía el templo de Jerusalén jugaba un papel importante. Hasta realmente la declaración de independencia del Estado de Israel, cuando el propio Ben-Gurión, que no tenía nada de ortodoxo, cuando se refería al Estado de Israel, se refería como el tercer templo, a Beit Shishi. Obviamente, en este caso es una expresión política de lo que fue una institución religiosa, pero entendiendo que el Estado de Israel de alguna manera venía a cumplir la antigua esperanza escatológica de los judíos que esperaban la construcción de un templo y finalmente se quedaron ahora con el Estado de Israel. Y en este contexto, realmente la realidad política y social de Israel ha cambiado, especialmente desde la guerra del 67 y más específicamente después de la guerra de Yom Kippur, cuando empezó el tema de los territorios. Y entonces vemos cómo el aspecto territorial ha empezado a jugar un papel muy importante en la política israelí. Y en ese contexto, entonces, el interés por el templo, por lo que se llama el área del templo, Har Bayit, el monte del templo, y la posibilidad cierta de reconstruir el templo. Y no quedamos aquí en círculos periferiales. Hoy tenemos, por ejemplo, el Instituto del Templo en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Tenemos decenas de grupos que, denominados de una u otra manera, tienen un interés común y es promover
no solamente el estudio sobre el templo o el tercer templo, sino realmente la elección del tercer templo. Y la paradoja que muchos de estos movimientos están apoyados financieramente por los grupos fundamentalistas evangélicos. Bueno, ese era Adolfo Reutemann, el director del Moriah Institute, allá en Israel. Y creo que es profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Marisela se quedó como, bueno, yo voy a aprovechar para hacer una pregunta a Joseph. Y eso escuchando a este muchacho, ¿no? Joseph, ya llegó Marisela, ya llegó ya. A ver, si ya llegué, es que la estaba haciendo de tos la computadora esta. A ver, sí, o sea, ya sintió mucha carga, déjenme cerrar el YouTube. Yo, o sea, ¿se fijaron lo que dijo el hombre? Dijo que eran cristianos fundamentalistas. ¿De qué se trata? A ver, pastor, ahorita le preguntamos a Joseph. Pastor, Pues son cristianos fundamentalistas. En otras palabras, ellos piensan que Estados Unidos y Canadá son las tribus perdidas de Israel y que son parte de Israel y cuyo propósito y diseño es de parte de Dios de estar al lado de Israel, apoyarlo y también construir el templo en este caso el cuarto templo sería para que Cristo venga. Entonces estos fundamentalistas están en contra de todo lo que no esté a favor de la iglesia de Cristo, en este caso la iglesia evangélica. La iglesia católica olvídese, es lo peor que pueda existir sobre la faz de la tierra. Y el propósito de ellos es establecer el reino de Cristo, pero sin olvidarse del Estado de Israel. O sea, son extremistas, pues. ¿Qué opina, hermano Rodrigo? ¿Cómo? ¿Qué opina usted sobre eso que acabamos de ver? Pues definitivamente hay que entender el nacimiento de los judíos mesiánicos, los mal llamados judíos mesiánicos, y hay que saber que 3 denominaciones, bautistas, evangélicos y pentecostales, se unieron para crear esta nueva denominación. Es una denominación diseñada, donde inicialmente los pastores tomaron o asumieron el papel de roe, es que le dicen roe, roedores eran, pero y digamos comienzan a vestirse y aprender hebreo, y el final de esto es entrenar unos grupos de gente, pastores y laicos, ¿sí?, para parecer judíos, que tuvieran rasgos judíos similares, pues, y que llevarlos a vivir a Israel, para que comenzaran a hablar de Cristo y todo esto, y que así los judíos se convirtieran rápidamente, ¿sí?, y creyeran en Cristo para acelerar la segunda venida de Jesucristo. O sea, sí, como si fueran dioses para acelerar la segunda venida. Diseñar los judíos mesiánicos era ese, adelantar la segunda venida de Cristo. Y entrenaron a la gente y fueron allá, pero no les fue muy bien, porque no es lo mismo, digamos, como interpreta un pastor protestante con disfraz, ¿sí?, el Antiguo Testamento, lo que llaman, bueno, la Tanaj, ¿sí?, como la interpreta un judío verdadero. No tiene, hay muchas discrepancias. Entonces, al hacer eso, perdieron el año, muchos de ellos no tuvieron tanto éxito, aunque ahorita hay como un pequeño rezago de los judíos mesiánicos allá en Israel, pero en general fallaron y la mayoría de sus misioneros tuvieron que volver a sus países de origen, pero al volver les quedó gustando el Shalom, el Shaul, el Yeshua, el Shabbat, puro payaso. Sí, Puro payaso. Llegaron a sus países
montaron iglesias o quejal, ya no se llama iglesia, no quejal o quejila, ¿sí? Y entonces empezaron con su disfraz y su cosa a creerse judíos, pero si ustedes ven muchos de esos aparentes judíos, muchos de ellos se disfrazan como judíos, como se vestiría un judío del siglo I y no uno del siglo XXI. Entonces sí, suena chistosa, hasta son a veces anacrónicos, ¿no? En la forma de vestir. Y creen que por vestir se ven más judíos. Ya son judíos que los verdaderos judíos. Sí. Joseph, entonces las 12 tribus de Israel no existen. No. O sea, es mentira que se van a volver a reunir. Es mentira que se va a volver a construir el templo. No es que sea mentira, yo pienso, nunca voy a decir que nunca va a ocurrir algo, pero yo no veo que, por ejemplo, en mi vida, yo no pienso que yo vea el templo construido. Las probabilidades son bien pequeñas que yo lo vea. Las 12 tribus no se van a reunir porque 10 tribus desaparecieron. Punto. O sea, tú me dirías eso así, claramente, pues, porque está en el canal. Tendría que ser un acto que, por ejemplo, que estemos en la era mesiánica, que puede que haya entonces que ocurra, que es lo que yo pienso que va a ocurrir. Pero eso personalmente. Pero de yo ver las 12 tribus reunirse y aparecer, yo veo las probabilidades son bien pequeñas. Más probabilidades yo tengo de ganarme la lotería sin comprar el billete de la lotería. Sin comprarlo. Sin comprarlo. Bueno, yo es que ya que tú has hablado de que tú crees en la era mesiánica, ¿sí? Más que en el Mesías, ¿nos puedes diferenciar? ¿Qué se diferencia? ¿Qué es la era mesiánica? ¿Sí? La era mesiánica que realmente cogió auge cuando se formó el judaísmo reformista, que para ser adoptado en Alemania, o sea, que pudieran integrarse en la sociedad, ellos tenían que rechazar el concepto del Estado de Israel y el concepto del Mesías o del Cristo, porque eso era solamente de la iglesia. Y entonces ellos pusieron el concepto de la era mesiánica, que se enfocaron más en la unidad de la humanidad sin enfocarse tanto en la figura del Mesías o del Cristo. Yo no estoy negando de que no venga un Cristo o un Mesías, porque yo pienso que va a haber un Mesías, pero que el enfoque mío es más reparar el mundo y ayudar a traer a esa era mesiánica, sin importar si viene o no el Mesías o el Cristo durante mi época en la tierra. Entendido. Yo le tengo la última pregunta a Joseph. La última. Adelante. Joseph. La última es la que hay que tenerle más miedo. Y si necesito ayuda, pues le voy a pedir al pastor Percy que me ayude, que me tire la toalla. No, Marta Rodrigo, le pido ayuda. Esa pregunta que te va a dar miedo te la voy a hacer ahorita por interno. Esa te la voy a hacer por interno. Ok. Esa sí te va a dar miedo. Oye, Joseph. Querido Joseph. Entonces, bueno, yo lo que veo aquí, ahorita que escuché a este chico, que te escucho a ti, de todo eso que dices, entonces, los judíos también están divididos doctrinalmente, o sea, no creen lo mismo, ¿verdad? No, están divididos. Y no hay tal cosa como una persona que... Sí. Espérame. A ver, por ejemplo, nosotros, o sea, un católico aquí en China y en donde quieras, creemos lo mismo. Así. La misa que se hizo hoy sábado, son las mismas lecturas que se dan en todo el mundo. Entonces, ustedes no, ¿verdad? Bueno, la lectura de la Torah es la misma en todo el mundo. La práctica es un calendario litúrgico. Sí, la parte litúrgica va a ser lo mismo. Pero cuando se trata de teología, hay múltiples opiniones. Hay un chiste que dice 2 judíos, 3 opiniones completamente diferentes. A ver, no hay unidad. Yo te tengo otra pregunta relacionada con el comentario de Yurani, Marisela. Ay, es que Yurani. Ahorita lo leo. Ver si se siente judío. Nosotros te tengo que mandar. Mira, lo tengo aquí listo para enviarte. Te voy a mandarte el Kippah Express Mail. Bueno, por FedEx, y así lo puedes usarlo. Yo tengo gracias. Conste. Ahí hablamos en privado después. Sí. Donde el pastor pues, la Iglesia Católica es la Iglesia de Jesucristo. Nosotros lo afirmamos, porque eso es, la Iglesia tiene 2000 años. ¿Quién de todos los judíos son
pertenecen al real, verdadero pueblo de Dios que dejó Dios. No judíos, así tipo secta, no. ¿Cuáles son los judíos? Debe de haber todavía en Israel, ¿no? En Israel hay judíos, pero recuerde que muchos de los judíos de Israel fueron que regresaron después de la diáspora, porque los judíos fueron expulsados de Judea y muchos tenían en Babilonia y tenían en diferentes áreas, pero aunque hubo siempre una presencia judía, pero una presencia pequeña. ¿Pero cómo se llaman? ¿Cómo se denominan? ¿Solamente judíos o israelitas o pertenecen a una Lo que pasa es que hay israelita es que era del reino antiguo de Israel. Ajá. Judío es una persona que sigue, que pertenece a la comunidad judía global mundial. Israelí significa que es una persona ciudadano del Estado moderno de Israel. Israelí, hay israelíes que son judíos, hay israelíes que son cristianos y hay israelíes católicos y hay israelíes que son musulmanes. No, pero los israelitas originales, ¿quiénes son? Así como nosotros somos los católicos originales, ¿quiénes son los israelitas originales? El pastor Percy. No, el pastor Percy. Ya los israelitas originales no existen. Lo que existe ya me van a decir rabino infiltrado. Ok. ¿Algo que quieran comentar para despedirnos, pastor Percy? Sí, hermana, lo que quisiera decir es algo referente a lo que dijo mi estimado hermano aquí, hermano, ¿cómo se llama? Rodrigo Calvo, que dijo que todos los bautistas, pentecostales, ¿qué más dijo? Y los evangélicos se habían unido para para apoyar a Israel. Bueno, para empezar, no es así. No todos los bautistas, yo soy bautista y la denominación bautista no se ha unido. Que hayan otros bautistas despistados, sí los hay. Cuando se dice evangélico, se está refiriendo a todas las denominaciones, tanto luteranos, presbiterianos y todo el coro que sigue después de todo eso. En cuanto al término judío mesiánico, se refiere a los judíos que se han convertido a Cristo. Esos sí están buenos, esos son los buenos. Como Pablo. Los malos son los judaizantes. Los 12 apóstoles eran judíos mesiánicos. ¿Sí? Pero los malos de la película son los judaizantes. Eso sí hay que comprar agua bendita y un crucifijo y en el nombre de Jesús sale el demonio. ¿Sí? Eso sí. Pero gracias por la invitación. Yo creo que ya nos estamos despidiendo, ¿no? Pues me despido de una vez. Dios les bendiga, Dios los guarde. Shalom. Shalom, Baruch Hashem. Shalom. Shalom. Adelante, hermano. A ver. Bueno, pues yo les doy las gracias a todos por haberme invitado. Lo único que digo es que no le vayan a poner a Joseph no le vaya a mandar esa equipada al pastor Percy, porque con esa calva queda como un tiro al blanco. Entonces, mejor una equipada de un solo color. No se pierda el tropiezo. Se la mando negra, entonces aquí tengo una negra. Sí, negra. Esa está perfecta. Sí. Esa está perfecta. Sí, por favor. Y que no, que muchas gracias, todo muy chévere. Ok, muy bien, muchas gracias, hermano. Bueno, hermana Betty. Yo me despido con una pregunta, Joseph, y ya yo ya no digo nada. Querido Joseph, en tu corriente judía, ¿con cuántas mujeres tú te puedes casar? Muy buena pregunta. En la corriente Ashkenazí, que ahí incluye el ortodoxo, reformista, conservadores, es solamente una esposa. Pero ahora, si eres judío de Egipto, judío de los que viven en los países árabes, y hasta los de Yemen, los de Etiopía, y en la tradicional sefardí. No, pero la tuya, o sea, tú. Me interesas tú. No te digo que con una nomás. Con una, ok. Tiro al blanco, ya le puse el profeta. Bueno, ya, gracias, Marisela. No. Vamos a ver el aviso. Vamos a ver el aviso tú y yo ya para irnos. Ajá. No, pues sí, pero espérame. Primero voy a esperar que se despida el hermano Joseph, hermano. Voy a anunciar su invitación, espérame, Joseph. Sí, y lo estoy poniendo también en el chat de lo del el taller que va a dar mañana de espiritualidad judía y los latinos. Permítame. Antes de despedirnos, todos los demás, les doy
Las gracias a todos los que están en el chat. No lo puedo mencionar a todos, pero estoy muy agradecida con ustedes por haber estado aquí. Muchos besos también a mi hija, a Elsie, que aquí me estuvo visitando. Muchas gracias, Dios la bendiga. Y a todos los demás hermanitos, muchas gracias también. Ahora vamos a dar, antes de que el hermano Joseph se despida, va a dar un anuncio, va a hacer una invitación. Estoy volteando para acá, pero en realidad para acá. Va a ser una invitación para un movimiento que traen ellos pues, de su comunidad, algo así, una enseñanza. Adelante, le doy la palabra al hermano Joseph y después no se me vaya ninguno de los panelistas porque vamos a dar un anuncio a la hermana Betty y yo. Es una bomba. Adelante, Joseph. Es un taller que va a estar mañana, es de diálogo, de espiritualidad judía y la comunidad latina. El taller empieza a las 10:30 de la mañana hasta las 12 del día, es hora del este de Estados Unidos. Va a ser por Zoom. Y yo mandé la invitación de cómo entrar al canal de Zoom, y cualquier cosa me pueden escribir a jsberrios@conversosunidos.org y lo voy a poner de nuevo la dirección. Ponlo aquí para que lo ponga la hermanita Marisela. Por acá lo puso arriba. Sí, ya yo lo puse ahí en el chat. No, bueno, pero... Yo les agradezco grandemente a todos ustedes, los panelistas. Muchas gracias, Joseph, por haber venido. Gracias, Pastor Percy, por habernos acompañado. Al hermano Rodrigo Andrés Calvo, a la hermana Betty. Ya saben, y ahora, hermanitos, les vamos a dar, la hermana Betty les va a dar una noticia. Yo estoy muy, muy, muy contenta porque a mí me encanta la canción que se llama Alma Misionera. Entonces, por muchas cosas y por los llamados que Dios nos hace, y esta vez hemos decidido escucharlo. Adelante, hermana Betty. Bueno, ay, Marisela, qué bueno, dije yo que no cante. Oigan, pues fíjense que si Dios, estaba así, ay, señora, a ver, miren, si Dios nos da permiso, nos presta vida y salud, en enero, en la segunda semana de enero, ¿qué creen? La hermanita Marisela viene a mi casa, su pobre casa de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de aquí nos vamos a ir a que no saben dónde, a Colombia, a visitar a Pancitas y al Padre Mojica. Vamos a ir allá, vamos a andar en Cali. Vamos a predicar, no vamos a ir a nada de payasas. Vamos a ir a predicar. El Padre está... Ya nos está llamando Dios y para allá vamos a ir. El padre está organizando un retiro. Joseph, estás invitado. Joseph, de veras, estás invitado ahorita. Entonces, también vamos a dar un tema de apologética. Ese tema lo va a dar Marisela y la vamos a grabar Rodrigo Calvo y yo a ella. Ay, cuando estén acá vamos a ir a hacer una liberación a Palmira. Muy bien. Sí. Uy, después les digo. Una liberación que hay por ahí pendiente. Ahora hacemos llevar agua bendita. Cali, sí. Miren, vamos a ir a Cali porque según el padre Carlos Mojica y Pancitas Calvo dicen que donde vive el padre Mojica está muy feíto, entonces en Cali al parecer está muy bonito. Entonces, bueno, vamos a ir a Cali si Dios quiere, vamos a ir a visitar, a conocer al padre, a Rodri, pero vamos a ir también a trabajar. Trabajamos a predicar. Entonces, hermanos, los de Colombia, por allá nos vemos si Dios quiere, en unos mesecitos más. Hay que juntar dinero para echarle al cochino, para echarle al marrano, para engordar la alcancía, porque está caro el pasaje. Así que, hermanos de Colombia, por allá nos vemos si Dios quiere. Así que luego nos preguntan las direcciones porque yo no sé nada de eso. La que se va a enterar es el hermano Rodrigo y la hermana Betty. Joseph, no quieras llevarte a Yurani Condia judía, ya te estoy viendo. No te la lleves, ella ya es cristiana. Bye. No, pero pasa que estoy hablando de que yo tengo una idea de que nosotros tengo que hablar con ustedes para hacer un taller, nosotros 5. Claro que sí, con mucho gusto. Sí. Bueno. Ya luego nos pasa la información. Yo sé que estoy pidiendo que me escriban porque yo quiero hacer para la organización mía. Pero le llevas al pastor y a Rodri al gorrito ese que traes ahí. Sí, la equipa, eso no hay problema. Y para nosotros que uno de esos que van hasta acá. Las mujeres tienen el pelo largo, eso es lo que tiene la mujer. Pero nos hace falta algo, de todos modos en la cabeza. ¿Cómo que? Nos hace falta algo.
Ay, Ahora sí, Dios mío. vámonos. Betty, ya pronto tú vas a ser la Virgen María. Mi Muchas gracias abuelita. por todo. Dios los bendiga, hermanos. Ay, madre, Dios les bendiga. Se cuidan. Amén. Dios le bendiga. Hola, ahora. Hermanos, su hermana Marisela Bueno. de su canal con la Biblia en mano. Suscríbanse y de mi parte será hasta la próxima. Muchas gracias a todos, hermanitos. Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego. Bye. Y por Hasta favor. luego. Ay, vos.